estar informado. Mi nombre es Álvaro Restrepo. Yo soy médico de profesión, coronel del US Army, retirado. Y en mi vida tuve la oportunidad de ser el testigo de hechos importantes en la historia de Colombia. Para mencionar específicamente lo que estoy hablando, se trata del 9 de abril de 1948, cuando ocurrió el asesinato del doctor Jorge Eliezer Gaitán en Bogotá. Lo que pasó es lo siguiente: yo estaba asistiendo al colegio San Bartolomé, que queda enfrente del Capitolio, la carrera séptima, la calle 9ª y 10ª. Y en el Capitolio en ese año se estaba celebrando la Unión o Conferencia Panamericana, donde estaban representados todos los países americanos, por eso se llamaba Panamericana. Y estaba ahí uno de los atendientes de eso, era Fidel Castro, que tendría unos 22, 23 años en ese entonces. Y había otro cubano, otros dos cubanos, que los nombres no me acuerdo, pero él estaba ahí. Y precisamente él había abierto una cita con el doctor Jorge Eliezer Gaitán en la tarde, o sea, el 9 de abril, para ver a Jorge Eliezer Gaitán en su oficina. En los récords, ahí está, en el museo de Jorge Eliezer Gaitán, ahí está la agenda donde él tenía el nombre apuntado, la hora y ese día 9 de abril para hablar con Fidel Castro, que era el representante de los estudiantes cubanos. Los días ocurrían uno tras otro yéndole al colegio. Nosotros llamamos colegio, no escuela, sino al colegio de San Bartolomé. La rutina que teníamos era que antes de entrar a la clase de la tarde, ahí la clase de la mañana son 4 horas, luego sales tú a almorzar, te vas a almorzar y regresas otra vez a la 1:30, y que las clases comienzan 1/4 para las 2, más o menos hasta las 5. Antes de eso, la principal entrada del colegio, como expliqué antes, queda enfrente del Capitolio, donde está la Conferencia Panamericana, con guardias que eran muy distinguidos, con cascos especiales hechos para ese evento. Y nosotros, con los otros muchachos, recorríamos la carrera séptima, que siempre era muy transitada, siempre ha sido transitada todavía hoy, donde hay muchos almacenes, y nos entramos a los almacenes, que recuerdo el almacén Ley de ese entonces, y ahí a mirar a las niñas y a las señoritas que estaban comprando con todos los muchachos. Algo típico, y todos hacíamos eso hasta cuando llegaba la hora de la entrada. Y ese día estábamos en ese desarrollo de cosas y eventos, cuando por la carrera séptima se oyó una gritería para el lado norte, o sea, hacia la calle 12, 13, y es una gritería tremenda. Nosotros nos quedamos ahí parados, y lo que yo vi y que les voy a contar fue lo siguiente: a unos hombres que venían arrastrando, un hombre, uno de cada pie lo tenía arrastrado a los pies, otro lo tenía de la corbata, que la corbata, una corbata roja, y el vestido estaba destrozado, la camisa estaba destrozada, estaba arrastrándola por la calle. Tenía pantalones, pero se veía parte de la ropa interior que estaba destrozada. Y había los muchachos que nosotros llamamos emboladores, que tenían unas cajas donde cargaban todos sus betunes, sus cepillos para su trabajo. Con esas cajas estaban dándole golpes al individuo. Yo al principio no pensé que estaba muerto, pero después me acerqué y con mis amigos corrimos a mirar bien en detalles cuál era el individuo. Más o menos moreno, de pelo negro, lacio, no era de pelo crespo, ni chuto, ni nada de eso, era un pelo largo, lacio, que iba arrastrando por la calle. Y por supuesto, como ya dije antes, estaba muerto, pero le seguían golpeando, le seguían dando patadas y cajonazos, los emboladores.
y toda la gente pasaron por enfrente del Capitolio y siguieron hacia el Palacio Presidencial, que queda en la séptima con séptima. Y cuando llegamos allá al Palacio Presidencial, nos encontramos que las puertas estaban cerradas, eran puertas de hierro, las habían cerrado los guardias presidenciales, y la gente se aglomeró ahí y tiraron el cadáver ahí enfrente, y pedían la muerte del presidente. El presidente en ese entonces era Mariano Espina Rodríguez, creo Mariano Espina Pérez. Mariano Espina Rodríguez fue el padre o el abuelo que también fue presidente años antes, muchos años antes, cuando la hegemonía conservadora, 40 años de dominio conservador en Colombia. El presidente querían derrocarlo, que renunciara, y ahí comenzaron a gritar y todo eso, y yo estaba mirando a un individuo que trataba de quitarle el fusil a un soldado que asomó el fusil por entre los barrotes de la puerta. Pero el individuo, pensándolo bien, no estaba parado enfrente al fusil, sino de un lado, y trataba de quitárselo. Cuando el fusil se disparó, salió un tiro y le dio a una persona que está enfrente a través de la calle. Todo el mundo salió corriendo. Cuando oyeron el tiro y la persona se cayó enfrente, herida o muerta, yo nunca supe el resultado de eso, salimos corriendo y nos entramos al colegio, nos metimos otra vez al colegio San Bartolomé, y ahí cerraron las puertas, y la gente que venía por la carrera séptima, que venían de la calle 12, 13, de ese sitio, venían gritando: mataron a Gaitán, mataron a Gaitán. Ya nos dimos cuenta que ese había sido el individuo que había asesinado a Gaitán. No sabíamos qué había pasado, si Gaitán estaba muerto o no estaba muerto. La experiencia que tuvimos nosotros de esa noche fue una balacera durante la noche, porque la gente que venía bajando de las partes altas de las colinas arriba, en la carrera séptima, la sexta, la quinta, la cuarta, y toda esa gente bajaban por la calle 9, por la calle 10, y el ejército, las patrullas que habían en Palacio trataban de evitar que la gente llegara hasta Palacio. Por ahí a eso, alrededor de las 7 de la noche, entró una patrulla de soldados. Pidieron permiso al colegio, porque el colegio en la esquina con la séptima y la novena tiene en la parte más alta del edificio, tiene como un obelisco, y es un sitio estratégico porque desde ahí se puede ver la carrera séptima para ambos lados, para el norte, para el sur, y la calle novena para arriba y para abajo, y de ahí del colegio se veía el Capitolio. El Capitolio lo vandalizaron. Yo recuerdo un individuo que rompió, yo lo vi cuando rompió la ventana sobre la carrera séptima, y se entró a las oficinas y comenzó a sacar los electrónicos de esa época, las máquinas electrónicas que se estaban usando para la conferencia, y las botaba por la ventana afuera, y ahí las recogían unos individuos y las volvían a golpear contra el suelo para causar total destrucción de la máquina. Y mientras esa gente hacía eso, como nosotros estábamos mirando por la ventana, a pesar de que nos dijeron no se asomen a las ventanas, pero ¿quién va a detener a unos niños? Imposible, ¿no? Mi hermano también estaba ahí, él también entró, pero en ese momento yo no sabía dónde estaba él. Este tipo rompió la ventana, se entró, comenzó a sacar eso, los otros a romper eso, y yo alcancé a ver que posiblemente un capitán o un teniente que había desenvainado su sable venía corriendo por toda la carrera séptima desde Palacio, con la, como dicen, lanza en ristre, pero la espada en ristre. Y los tipos que estaban rompiendo eso ahí, ellos no se dieron cuenta, y vinieron los soldados y los cogieron a culata. Ahí se oían los golpes de culata en el cráneo. Yo creo que fracturaron el cráneo, a ese que vimos que no se dio cuenta, estaba tan ensimismado rompiendo eso, que no vio que los soldados venían. Entonces ahí se despejó eso, los soldados despejaron eso, se estuvieron parapetados ahí en las escaleras de esa parte del Capitolio sobre la séptima, y ya comenzaron a obtener control. Y por la noche entonces comenzó a llover, llovía y se oía correr. Por la novena se oía correr y decían alto los soldados que están abajo, alto, y la gente corría, y luego disparos.
varios disparos. Entonces nosotros nos asomamos a las ventanas de la calle Novena y por ahí vimos gente muerta, porque no se movían. Y después volvíamos a mirar una hora después, media hora después, y seguían ahí caídos, muertos por el ejército. Y esa gente quería bajar por ahí a coger el acceso a la carrera séptima y llegar a Palacio, pero era imposible. Y toda la noche pasó en ese tiroteo y nos dijeron: por la mañana ustedes van a salir, pero van a salir por la puerta lateral de la calle Novena y coger para arriba hacia la carrera sexta y carrera quinta de para arriba, ¿no? El barrio del Carmen y todo eso. Yo viví en el barrio del Carmen, en la carrera cuarta con la calle quinta. Entonces tenía que subir por ahí. Y la gente vio que era imposible, porque el ejército estaba muy bien localizado, estaba muy bien situado estratégicamente, las posiciones para defender el palacio. Entonces nos dijeron: mañana van a salir, y me acuerdo que nosotros decíamos: ahora vamos a ver quiénes son los muertos, porque íbamos a salir por la calle Novena. Entonces en la puerta de la calle Novena, una puerta grandísima, de hierro, verja y latón, para que no se viera otra vez. No podíamos mirar nada. Entonces, cuando abrieron la puerta, y eso sin comunicarle a nadie, porque yo no sé, la gente, todo era el caos en el colegio. Nos dieron, como ahí tenían abastecimiento y cosas de esas, nos dieron algún café o alguna cosa, me acuerdo que algo nos dieron, y unas frutas, no plátanos y manzanas que tenían ahí, porque ahí daban almuerzo también. Y nos dieron algo de eso, y luego nos abrieron las puertas y salimos y no había ningún cadáver. Toda la calle limpia, pero había manchas de sangre, a pesar de la lluvia, pero no vimos ni uno solo. El ejército había levantado todo porque seguramente le dijeron que los niños iban a salir por ahí y no quería que vieran eso. Nosotros ya lo habíamos visto varias veces en la noche. Casi no dormimos por el ruido del tiroteo y todo eso. Y cuando yo subía por allá por la calle Novena, para arriba por la sexta, la quinta, había gente que bajaba y bajaban armados con fusiles, pero viejos, escopetas de cacería y cosas de esas. Por eso dijeron en una época que eso había sido tramado por los comunistas y que los comunistas habían ordenado la ejecución del doctor Jorge Eliezer Gaitán. Y eso se comprobó que no fue así, porque fue tan desorganizado y el pueblo en último caso no se dedicó a desmontar o bajar al presidente, sino a robar. Entonces, y a quemar el Hotel Granada, que era en la cuarta con la avenida Jiménez. Quemaron otros establecimientos de comercio, el Ley, todo lo invirtieron, los tranvías, porque por ahí pasaba el tranvía. Todo eso le metieron fuego, se volvieron completamente locos. Una desorganización total. La policía, que era una policía a favor del Partido Liberal, estamos en una época crucial política de Colombia. El doctor Jorge Eliezer Gaitán era un jurista, un abogado criminalista muy eminente, había estudiado en Italia con un profesor muy afamado. A la noche anterior a su asesinato, él había defendido exitosamente a un capitán del ejército. El caso era complicado y se volvió político, porque el capitán llegó a su casa y encontró a su esposa en la cama con un periodista, y sacó su revólver y lo mató, y para la cárcel se fue. Y entonces el defensor, el más importante defensor de Colombia, Jorge Eliezer Gaitán, entonces nosotros ya el radio se cerró, no habían periódicos. Quemaron el periódico del Siglo. El periódico del Siglo en Colombia, el Partido Liberal y el Partido Conservador estaban representados por dos periódicos. Uno, El Tiempo, que es el periódico de los santos,
Eduardo Santos, que fue presidente de Colombia, y El Siglo, que era el periódico conservador. Y últimamente se creó otro periódico que se llamó Jornada, que era un periódico como no entre El Siglo y El Tiempo, sino un periódico para las masas. Y Jorge Eliezer Gaitán se volvió, después de varios años de contiendas políticas y campañas, él terminó siendo el único representante del Partido Liberal en el año 48. El Partido Liberal vino al poder 16 años antes. Ocurrió cuando el Partido Conservador, después de una hegemonía que se llamaba la hegemonía conservadora, duró 40 años los conservadores, controlando el país. Llevaban a los campesinos en camiones y en buses a votar, les ponían el voto en la mano. Y hicieron muchas cosas, pero no el avance que tuvo el país, Colombia, cuando el Partido Liberal tomó el poder. Entonces el Partido Liberal tomó el poder después de 40 años de hegemonía conservadora, cuando el Partido Conservador se dividió y ninguno quiso retroceder, ninguno de los candidatos quiso retroceder y perdieron. Entonces ahí llegó el primer presidente liberal, después de la Colombia democrática, ¿no? Y fueron 16 años de gobierno, que los liberales construyeron caminos, el Partido Liberal construyó caminos, se dedicó a hacer escuelas, se dedicó a mejorar la asistencia de salud y médica para el pueblo, ¿no? Es lo que hace el Partido Liberal, que se llama allá, o demócrata, ¿no? Crearon cantidad de millas y millas de rieles, de ferrocarriles, de carreteras, mejoraron los puertos, las escuelas, y entonces llegó un momento en que habían sucedido en el mundo ya muchas cosas, estaba poniéndose una orientación o de izquierda o de derecha, como en todas partes. Entonces Jorge Eliezer Gaitán encabezaba un dirigente, un caudillo popular, encabezaba la parte izquierdista, que llamaban en ese momento el Partido Liberal. Y los Santos, que son los del Tiempo, y los otros de la parte oligárquica, son un supermillonario. El Tiempo era controlado y sigue controlado por la United Press. Ellos, las noticias que ellos ponen son los que la United Press los alimentan y les dan. El Siglo, pues, todo era de puro carácter político, muy fanáticos. Un dirigente de ellos, Laureano Gómez, que posteriormente fue presidente, era un hombre vengativo, rencoroso, hateful, que odiaba a todo lo que fuera liberal, y llegó a ser presidente. Ellos están representados por El Siglo. Entonces, a consecuencia de que hubo como una disidencia del tipo, algunos dicen que era demagógico, que Jorge Eliezer Gaitán era un demagogo, pero la realidad es que él atraía a esa gente. Y yo lo conocía muy bien porque él tenía su oficina ahí en el edificio Agustín Nieto, gano de la carrera séptima con la 14, y mi tío Hernando Restrepo Botero, que fue presidente del Congreso varias veces, político, compañero de Jorge Eliezer Gaitán, tenía la oficina en el mismo sitio. No era una oficina para el doctor Hernando Restrepo y otra para el doctor Jorge Eliezer Gaitán, sino que era una oficina grande, enorme. Mi tío me llevaba a las campañas políticas, y yo estaba pequeño y yo admiraba entonces cómo atraían a esa gente. Eran los caudillos, y en ese tiempo era diferente estilo de dirigirse al pueblo, y era el estilo que usaron Hitler y Mussolini, levantando la mano, ¿no? Y Gaitán tenía como
como un moto, un modo de terminar su discurso que era a la carga. Entonces, por eso los discursos de él y la estatua de él está con el puño levantado cerrado, gritando a la carga, y el pueblo contestaba a la carga. Charge, con el inglés, ¿no? Charge, 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 3 veces. Y el pueblo volvía loco. Entonces yo admiraba eso, yo iba a ser político también. Voy a dedicarme a la política, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó con la cuestión crearon un periódico que se llamó Jornada? Y estaba Villaveses, que era otro político ahí, estaba mi papá, Gabriel Restrepo Botero, que también estaba metido en la política. Y yo hasta aprendí a firmar las cartas. Mi tío tenía que firmar tantas cartas que él me las daba para que yo las firmara, porque la firma que tengo actualmente es la firma del mismo Restrepo, y yo ponía S por Sánchez al final y él ponía B por Botero, pero el resto era igual. Hernando era una H, luego un palo con un punto, lo tengo yo, y luego la R grande, luego Restrepo y 2 rayas encima de la T, igualito. Es decir, yo copié la firma de él, y entonces por lo que yo tenía que firmar por él. Él me da 1000 cartas para los políticos de Villeta, para los políticos de Soacha, para toda esa gente, cartas a los personeros de tal, a los alcaldes de tal, todo eso. No, en ese tiempo no había máquinas ni nada de eso, eso era todo a mano. Había que firmar a mano, y ellos me daban una rume de cartas violentas y yo firmaba. Y entonces mandamos esas cartas. Jornada, después de eso, Jornada se acabó, desapareció. ¿Y qué pasó entonces en el 46? El Partido Liberal no aprendieron de los godos, como decimos, de los conservadores que perdieron el comando. Se dividieron en una corriente izquierda y una corriente de derecha. La corriente de derecha está representada por el doctor Gabriel Turbay, que lo llaman el turco, porque si son de origen sirio-libanés, ¿no? Y él es pariente del doctor Turbay, que fue presidente años después. Es descendiente de él, son relativos, familiares de él. Entonces, la corriente del lado derecho liberal está representada por Gabriel Turbay, que era médico, doctor, pero político. Y el doctor Jorge Eliezer Gaitán, que estaba con todo su regimiento, digámoslo así, donde estaba mi tío. Si Jorge Eliezer Gaitán hubiera salido presidente, mi tío iba a ser el ministro de Trabajo, porque mi tío fue presidente de la CTC. La CTC es como la CTC de Cuba, sí, de trabajadores de Colombia, trabajadores de Cuba. Y precisamente el día del asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, mi tío no estaba en Colombia. Mi tío lo habían invitado porque un líder obrero, sin ser obrero. Mi tío era abogado, ¿no? Eran abogados, entonces recogían esas masas y los seguían a ellos casi ciegamente. Entonces les estaba diciendo que el Partido Liberal no aprendió de la pérdida del gobierno, del comando, y se separaron. Está el doctor Gabriel Turbay del lado derecho y el doctor Jorge Eliezer Gaitán del izquierdo. Se fueron a las elecciones y el Partido Liberal perdió el poder, se fueron divididos. Entonces el Partido Conservador volvió a coger el poder en el 44 o algo, el 44. Puede ser 44, 46 o 46, 46. Ahí perdieron el partido y entró Mariano Ospina Pérez. Mariano Ospina Pérez era el presidente cuando el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán el 9 de abril de 1948. Y eso originó, esa toma de esos, los conservadores empezaron la violencia en Colombia para promover la ocupación de los puestos de importancia para adeptos al Partido Conservador. Se necesitaba que fueran conservadores.
los que estaban en el poder, personeros, alcaldes, gobernadores, policía. La policía en ese tiempo se consideraba que era liberal. Cuando el 9 de abril la policía abrió las puertas y entregó armas al pueblo, los fusiles. Y ahí entró Fidel Castro, se metió a una guarnición de esas, y hay testigos y está documentado que él ayudó a distribuir fusiles al pueblo. Fidel Castro, cubano. Entonces se pierde el poder. El doctor Gabriel Turbay sufría de asma. Entonces se fue para París y le dio un ataque asmático en París y se ha muerto. Se murió. Entonces, en el 48, que faltan 2 años para la elección presidencial, porque el poder lo tomó en el 46. En el 48, y ya llevamos 2 años de violencia monstruosa. Conservadores de Villorrios y Villas matando a los otros que saben que son liberales, y estos defendiéndose y también vengándose. Se formó una guerra nacional oculta, no era abierta pero oculta, y el ejército no podía controlar esto. Entonces quedó Jorge Eliezer Gaitán de jefe único del Partido Liberal en contra de Carlos Lleras Restrepo, que fue también presidente después, de Los Santos. Todos esos les tocaba aceptar a Jorge Eliezer Gaitán o se van con otro candidato y no recuperan el gobierno. Te das cuenta lo grave que era, una decisión que tienen que hacer los líderes. Y por todo eso, entonces ya se sabía, ya se supo la investigación que el que mató a Jorge Eliezer Gaitán fue Juan Roa Sierra. Dicen que no hubo nadie detrás de él, que hubo un enfermo mental. Fue el FBI, fue el Scotland Yard y todo a investigar, contratados por el gobierno colombiano, y nunca llegaron a ninguna explicación de tipo político, de los comunistas, de los conservadores, nunca se supo. Entonces se quedó así, que ese individuo fue el que lo asesinó. Y lo esperó a la salida. El doctor Jorge Eliezer Gaitán trabajó la noche anterior, defendió al capitán por haber causado la muerte o haber matado al periodista. Entonces el periodista es por un lado, la policía por el otro, el ejército por otro lado. Ganó el juicio, salió lo que se decía en ese tiempo mancha del honor y todas esas cosas que existían en esa época. Y un orador tremendo, impresionó a todo el mundo y salió libre. Ni un día de cárcel. No sé si lo tenían preso, pero salió libre. Y fue el triunfo de él. Y fueron a visitarlo ese día del asesinato. Él salía, fueron a invitarlo Pedro Eliseo Cruz, que fue ministro médico, fue ministro de Salud Pública, y fue Alejandro Vallejo, un escritor. Ellos lo invitaban y lo llevaban de brazo. Cuando salieron del primer piso del edificio Agustín Nieto, iban a almorzar al Llanúa, que era en la esquina el día del asesinato, como les dije antes, mi tío estaba en Buenos Aires, invitado por Juan Domingo Perón y Evita. Estaba ya en la Casa Rosada. Y cuando llegó como a las 8 él se vino inmediatamente, casi inmediatamente. Lo cogieron preso en Cali. Cuando bajó del avión lo cogieron preso. La policía en ese tiempo se volvió conservadora, era el DAD, Departamento de Administración de Seguridad, una policía política, asesinos, matones que cogieron el poder, la policía y todo eso. Entonces se quedó, el Partido Liberal se quedó sin caudillo, no había candidato, estamos en el año 48. Y después de eso, entonces entra el conservador, entra el que hablé antes, de Laureano Gómez, un dictador, pero no oficial, pero tremendo, rencoroso, vengativo. ¿En el 50 quién era? Laureano Gómez. Laureano Gómez. Y la mortandad en los países, se dice que hubo 300.000 muertos políticos
en 10 años de violencia en Colombia. Entonces la gente pedía al ejército que cogiera el poder. Nadie podía hacer nada, no, el país está en un caos. Y surgió Rojas Pinilla, el general Rojas Pinilla, que dio un golpe y con el beneplácito de todo el mundo, y se tomó el país y a Laureano Gómez lo echó de patitas para la calle, se tuvo que ir por allá a vivir a España, y otros políticos. Y él duró ahí, fue cuando yo entré a la escuela de medicina en el año 54. Ahí fueron una de las primeras incidentes que él tuvo que le causó la pérdida del poder a él, pero él logró la entrega de los guerrilleros en el llano. Él hizo lo que tenía que hacer. Entonces controló eso, ellos le pusieron las armas y hay fotografías en la historia de Colombia ahí, de las montañas de armas que esa gente encontró, los llaneros, ¿no? Ahí por ahí de eso salió Tiro Fijo. Después, el Tiro Fijo ahí, él cogió el gobierno y ahí hubo incidentes, protestas de los estudiantes. Vino un muerto que se llamó Uriel Gutiérrez Restrepo en las puertas de la Universidad Nacional, salió un balazo por ahí de la tropa y lo mataron. Al otro día entonces los estudiantes volvieron a salir a hacer una marcha y entonces Rojas Pinilla o los comandantes que a él le enfrentaron el batallón que había acabado de llegar de Corea, de combate en Corea. Colombia mandó tropas a Corea a favor de Estados Unidos. ¿Qué otro país? El país más amigo de Estados Unidos ha sido Colombia, a través de toda la historia. Mandamos tropas. Entonces enfrentaron a esos y los pararon ahí en la séptima, hicieron que se sentaron en el suelo y todo eso. De pronto salió un tiro y se formó los soldados que estaban con trama de guerra, posiblemente, comenzaron a disparar a los estudiantes, mataron como a 13 o 17 estudiantes. Yo me quedé en mi casa, nunca participé en nada de eso. Me quedé en la casa, puse a estudiar, a leer. Mi hermano sí, a él le gusta salir allá a echar piedra y todo eso. Entonces, él se tuvo que botar debajo de un carro cuando sonaban las balas y comenzó el tiroteo y todo eso. Para salvarse se raspó las rodillas, no quedó herido, pero los muertos quedaron ahí. A consecuencia de eso, Rojas Pinilla, que yo digo que era un dictador de latón, no un verdadero dictador, saca el ejército otra vez y dice, maten a toda esa gente, pero yo no cedo el poder. Él lo cedió, renunció y se fue del país y dejó a 5 militares, representantes de la Fuerza Aérea, de la Navy, del Army, del Ejército, de cada fuerza. Y lo llamaron los quíntuples. Y los quíntuples, entonces, los políticos se reunieron, esto es una cosa única en el mundo, se reunieron los políticos del lado liberal y conservador y decidieron, para que acabar la violencia política en Colombia, vamos a turnarnos el poder. 4 años usted de liberal y 4 años yo de conservador. Un pacto que hicieron. Y va a haber votación. Va a haber votación, pero entonces vamos a apoyar al candidato del Frente Nacional, creo que se llamó. Sí, el Frente Nacional. Entonces hicieron 4 años, o sea, otros 16 años para parar la violencia. Una cosa única. Y por allá entonces comenzaron a protestar que no, que entre los políticos no podían sobresalir, porque para qué dedicarme a la política si ya está decidido que dentro de 8 años todavía vamos a estar con esto del Frente Nacional. Y decidieron acabarlo, y lo acabaron después de 4 años. Y volvieron otra vez a las elecciones. De 4 años no, fue más tiempo. Sí, 16 años. 16 años. Lo acabaron, no siguieron eso, estaba muy bueno, en mi concepto, ¿no? Y mi tío, desilusionado de todo eso, Turbay salió de presidente. Después de la muerte de Jorge Eliezer Gaitán, mi tío abrió su oficina, su bufete de abogado, con Julio César, en la avenida Jiménez de Quesada. Entonces yo iba allá a firmar las cartas, seguí firmando cartas por mi tío, y ahí estaba Turbay, ¿no?
Pero mi tío se le desilusionó de todo eso de la política y se retiró de la política. Belisario lo llamó, después, presidente conservador, Belisario lo llamó a que entrara otra vez a la política y yo no quiso volver a entrar a nada. Después de la muerte de Jorge Eliezer, la carrera política de mi tío no quiso, muy duro eso, muy duro. Y así ha sido a vista de pájaro, vuelo de pájaro, la historia de Colombia, políticamente, desde el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán. Viene toda la trama de los guerrilleros y la perversión de las ideas de los guerrilleros cuando se mezclan con el secuestro y se volvieron criminales, que para mí son criminales, ¿no? Bombas, matando a gente inocente. Nosotros conocemos a varias gentes que han sufrido de eso. Ya no hay nada, el leadership de ellos es subyugar a la gente. Han tenido niños y niñas que las meten ahí a las Fuerzas Armadas, la FARC. Y después se creó otra cosa, gente para defenderse, gente que tenía dinero. Lo mismo que hicieron aquí, la gente que tenía dinero llamaba a los pistoleros, Hans Linger, para que los defendiera de los que iban a robarle las tierras y el ganado. White Earp y todo eso eran gentes que manejan las armas divinamente, sus hermanos Virgil y todos esos eran contratados y les ponían su placa, deputy, no, sheriff, que representa la ley. Toma el puesto, sí, lo acepto. María ¿no? Fulanito. Claro. ¿Ya acabó? Si alguien quiere tener más información de eso, puede ir a leer el libro de Gabriel García Márquez, que narra en detalle la muerte de Jorge Eliezer. Él habla, por ejemplo, me acuerdo de eso, él habla de que mi papá recogió la billetera de Jorge Eliezer en la clínica central donde se pronunció muerto, recogió la cédula de él y los papeles personales, dice Gabriel Restrepo Botero en el libro de él. Y ya son gente que pues pasó a la historia, ya se quedó sumido en las tinieblas de la historia, todo eso. Solamente gente ya, como yo viejito, que me acuerdo todavía ¿De quién? me acuerdo claro, que viví todas esas cosas. Menciona en el libro también de Cuba, Fidel Castro. Ahí dice que estaba de estudiante. Sí, él menciona a Fidel Castro, que estaba ahí. Y ahí hemos llegado hasta donde estamos ahora, con la política actual, que no sabemos para dónde va a ir a parar. Que no sabemos para dónde va. ¿Vio lo que pasó con Petro? Le va a mandar un artículo Que no quiere salirse, ¿no? No, que lo están echando a Petro. De manera que yo espero que con esta narración de una persona como yo, que tuvo la oportunidad en la vida de haber sido testigo físico de numerosos actos históricos, se recuerden siempre de la historia. La historia nos enseña mucho y debemos practicar todo lo que hemos aprendido para lograr hacer de Colombia una nación mucho mejor. Esa sería la enseñanza y lo que le pido a la gente que piensa, que interpreten los acontecimientos que se han sucedido y los apliquen para un futuro mejor para todos. Muchas gracias, doctor Restrepo.